pues continuamos con nuestro programa. Yo, antes de la presentación del próximo ponente, tengo que hacerle un agradecimiento muy especial porque don Antonio estaba ayer en Jaca, ha tenido que hacer encaje de bolillos para poder estar hoy aquí, y haciendo un esfuerzo personal y sacrificando el tiempo con su familia. Y todos tenemos mucho mérito por estar un sábado hablando de ciberseguridad, pero don Antonio ha hecho un doble esfuerzo, o sea que muchísimas gracias por estar con nosotros. Ingenieros, matemáticos, físicos, técnicos informáticos, policías con amplio bagaje y con olfato. Son algunas de las características que definen a las 90 personas que componen la Unidad de Investigación Tecnológica de nuestra Policía Nacional, que se encargan de la lucha contra la ciberdelincuencia. Estos agentes son los que, detrás de una pantalla, bucean en Internet, descifran aquello que está al alcance de todos o lo que se encuentra oculto en la red oscura. Son los que algunos le llaman los patrulleros de la red. Su trabajo tiene dos pilares fundamentales: los ciberataques, de los que se encarga la Brigada Central de Seguridad Informática, y la investigación de redes sociales, acoso, pornografía infantil, que recae en la Brigada Central de Investigación Tecnológica. A continuación, después de la lectura de su semblanza, Antonio López Melgarejo, inspector de la Unidad de Investigación Tecnológica de nuestra Policía Nacional, expondrá la conferencia El Cuerpo Nacional de Policía y los retos que plantean las nuevas formas de delincuencia. Muchas gracias, mi coronel. Don Antonio López Melgarejo es investigador policial de delitos informáticos desde 1998. Primer jefe del Grupo de Protección al Menor en el uso de las nuevas tecnologías. Primer jefe de la sección técnica de la Unidad de Investigación Tecnológica. Oficial de enlace en la Oficina Española de Europol en La Haya. Director corporativo antifraude electrónico en el Grupo Santander. Y en la actualidad desempeña como jefe del Grupo de Tratamiento de Evidencia Digital de la Unidad Central de Ciberdelincuencia. Tiene usted la palabra, don Antonio. Buenos días. Bueno, es un honor estar aquí con tanto profesional tan cualificado y un poquito en familia. Digo que es una cosa que me gratifica porque cuando me dijeron que tenía que hablar de esto, y el título, cuando vi el título, el Cuerpo Nacional de Policía y los retos que plantean la nueva forma de delincuencia, dije, no solo tengo que hablar de delitos informáticos, tengo que hablar de delitos, policía e informática. Ahora si me permiten tutearles, ahora vais a ver a qué me refiero con eso. Es que además de delitos informáticos, tenemos que hablar de la prueba electrónica, por decirlo así. Entonces he preparado una presentación que tiene un pequeño problema. Es que no la he testado, no sé lo que dura. Normalmente siempre se deja un pequeño espacio al final para las preguntas, pero en este caso no estoy seguro de que vaya a poder ser así. Entonces, digo, estupendo que seamos tan pocos y permitidme que os invite a que si tenéis algún tipo de discrepancia, comentario, apostilla en cualquier momento, pues nada, lo sacáis, os levantáis sin ningún problema, porque no sé si al final tendremos tiempo. Bueno, cuando digo, haciendo la presentación, digo, bueno, vamos a ver, tenemos que hablar, por ejemplo, de la delincuencia y las nuevas pruebas e indicios. Quería decir con esto que si bien hace tiempo la informática en investigación criminal era una cosa muy específica, ahora es muy difícil encontrar un solo delito, una sola investigación que no contenga un poquito de realidad digital, aunque sea un pendrive o un perfil de Facebook. Es decir, cualquier delito tiene una pequeña proyección digital. Lo segundo sería los nuevos modi operandi. Delitos tradicionales que con el concurso de las nuevas tecnologías han mutado por completo.
Tercero serían los nuevos tipos penales, delitos nuevos, cosas que son inconvenientes para la convivencia, pero que son completamente nuevas porque se afectan a realidades completamente nuevas, es lo que se llama el delito tecnológico puro. Y luego yo creo que debería hacer una pequeña mención a qué es lo que nos depara el futuro. Venía en el tren y digo, pues esto ha quedado como un menú, ¿verdad? Lo ideal en una hora sería hacer un menú de degustación, pasa es que hay muchas cosas a las que no estoy todavía, es decir, estoy bien puesto en tema de delitos tecnológicos puros, por ejemplo, pero ahora mismo no sería capaz de dar una aproximación con cierto detalle de pornografía infantil, porque hace mucho tiempo que no la toco. Pero digo, estaba mirando, digo, bueno, la delincuencia y las nuevas formas de pruebas e indicios, pues sería algo así como taquitos de chacina forense, ¿verdad?, de entrantes. El segundo, la delincuencia y los nuevos modus operandi, pues podríamos decir que es un poquito revuelto de abuso sexual online con fraude electrónico y salsa de redes sociales, que sería el caso. Nuevos tipos penales, pues pieza de 500 gramos de Carbanac con guarnición de ciberseguridad. Y finalmente, pues sería un mousse con los aromas del futuro. No sé si será opcional, nos quedaremos en el café. Este sería un poco el planteamiento. Vamos a entrar a los entrantes ya directamente, ¿eh? No sé qué pensaréis de mí, hablar tanto de comida, nada más empezar, ¿verdad? He querido tomar esta imagen para aproximar lo que quiero decir con esto de las nuevas pruebas e indicios. Pues el delito más conocido, más fácil de identificar por todo el mundo, pues un homicidio, un asesinato. Pues tradicionalmente tenemos lo que es la criminalística o las ciencias forenses, por ejemplo, la medicina legal, ¿no?, lo que sería la necropsia o la autopsia, que se llama, del cuerpo, ¿no? Es una cosa que nos va a dar mucha información. El análisis lofoscópico, en este caso sería el análisis de huellas del cuchillo, pues también es un clásico. El caligráfico, pues parece que hay una nota ahí, pues ver cuál era, en primer lugar, si es un escrito autógrafo del finado y en qué situación anímica se encontraba. Análisis biológicos, pues restos de saliva en la punta del cigarrillo, pero hoy por hoy, con relevancia, con muchísima importancia, lo más importante sería qué contiene ese dispositivo de almacenamiento masivo, que además nos lleva ni más ni menos que a la red. Pues fijaros, es que, vale, yo quitando importancia a todos los demás indicios, pues en este caso el teléfono móvil es absolutamente nuclear, es decir, tenemos una realidad distinta que es el mundo digital. Vengo de Jaca, de una reunión estupenda de militares sobre todo, y ellos no tienen el menor complejo en hablar del quinto dominio de operaciones, que sería el ciberespacio. Nosotros los policías, aunque lo tocamos mucho, todavía nos cuesta introducir yo le quiero llamar mundo digital porque no solo es el ciberespacio, sino también los dispositivos de almacenamiento masivo. Esto es, el nuevo espacio de investigación policial, que sería el mundo digital. El mundo digital, por contraposición, ¿a qué? Pues tendríamos el mundo físico, ¿verdad?, en el que tendría aplicación pues toda la criminalística, las ciencias forenses y hoy día también el análisis de dispositivos de almacenamiento masivo, entre los que incluimos también los teléfonos móviles. Tenemos el otro gran dominio, que sería, yo no sé cómo llamarlo, el mundo de las ideas. Pues no está bien el mundo de las ideas porque sería el mundo de las ideas trasladadas al lenguaje, es decir, confidencias, registros, testimonios, mensajes autógrafos, sería toda esta parte. Esto es lo que tradicionalmente han sido las fuentes de información para un investigador policial. Sí, es mundo físico, todo huellas y demás, huellas de sangre, huellas de semen, huellas de saliva, huellas dactilares, todo, insisto, el mundo físico, todo el mundo de las ideas o todo el mundo psicológico, de los testimonios, y ahora ya tendríamos un tercer espacio que sería el ciberespacio con sus logs, sus metadatos, que, por cierto, no sé, son datos volátiles, datos a distancia. Esto es muy significativo porque los datos típicamente de los dispositivos de almacenamiento masivo estarían en el entorno de la inspección ocular, del Crime Scene Investigation, ¿de acuerdo?
Los logs son de carácter de naturaleza volátil, tendremos ocasión de mencionarlos, y que dan siendo muy, muy relevantes, dan una problemática tremenda, sobre todo de carácter legal. Y yo he querido reflejar, es decir, fijaros, esto es lo que tradicionalmente, esto es lo que tenemos ahora para investigar cualquier delito, no estamos hablando de delitos informáticos, cualquier delito. Entonces aquí es cuando nuestro entrañable amigo Colombo, un hombre conocido por todos, con un instinto policial a prueba de bomba, pues no lo entendería, ¿no? Diría, bueno, ¿qué es esto de los logs? ¿Qué es esto de los dispositivos de almacenamiento masivo? Es una cosa completamente nueva. Digo, es que es de hace, no sé, 20, 15 años. Lógicamente, la sociedad tarda mucho en reaccionar, incluso instituciones como a la que pertenezco, el Cuerpo Nacional de Policía, aunque ha hecho un magnífico esfuerzo, pues tiene mucha inercia y cuesta un poquito adaptarse. Bueno, entonces, insisto, los retos, puesto que esto forma parte de mi presentación, sería el almacenamiento masivo propiamente dicho, en el sentido, los retos de tiempo y espacio. Si vamos a registrar una empresa con servidores, pues imaginaros la cantidad de ficheros que tendríamos que registrar o tendríamos que incautar, y el tiempo, de qué manera somos capaces de hacer una copia de todo eso. Eso es un reto importantísimo, por supuesto. Otro reto, aquí he dicho, quería poner el reto del cifrado, pero en realidad el cifrado, la criptografía, no es un reto, es una realidad, ¿eh? Digamos que luego esto había que plantearlo como una oportunidad, es decir, aquel cifrado que no está bien hecho sí nos va a dar una oportunidad de investigación. El cifrado es una realidad absolutamente cotidiana, quiero decir, yo entiendo que ya cualquiera de nosotros, bueno, sin ninguna duda, iba a decir, hace operaciones de banca online, pero bueno, simplemente conectarse a su correo electrónico, está pasando de manera transparente por unos algoritmos de cifrado tremendamente complicados, que nos resultan transparentes, pero que forman parte de la realidad cotidiana. Pues insisto, hace un tiempo, efectivamente, incluso se decía de que la criptografía robusta era tecnología de doble uso y tal. Bueno, eso ya es una cosa absolutamente integrada en la realidad, e insisto, hay que ver el mal cifrado como una oportunidad de investigación. Y por último, pues lo que he venido diciendo, ¿verdad? Que es que esto de tener que hacer un registro, no voy a decir que son en todos los casos de investigación policial, pero muchísimos. Entonces tenemos que disponer de mucho personal especializado para hacer estos registros. Mi lucha es que este tipo de formación se dé en la propia escuela de policía. Igual que no es posible encontrar un policía que no sepa conducir, pues deberíamos entender que una gran parte de los funcionarios policiales deberían hacer un registro sencillo, no digo un registro en la nube o cosas así, pero por lo menos extraer unos ficheros de un PC y almacenarlo y trasladarlos con la garantía de lo que se llama la cadena de custodia. Vale, ahora ya hemos terminado los entrantes y vamos con el primer plato. Que os recuerdo, estamos hablando de lo que se llama Cyber Enabled o Facilitated Crimes. No me gusta nada utilizar estos palabras, pero nada, pero no he encontrado una traducción satisfactoria al español. Se está refiriendo a delitos que ya lo eran cuando no teníamos nuevas tecnologías, pero que con el concurso de las nuevas tecnologías han obtenido una dimensión completamente distinta. Típicamente estamos hablando de lo que nosotros llamamos mal pornografía infantil. Digo, si no les gusta la palabra pornografía, sobre todo a nuestros compañeros europeos, llaman abuso sexual online de menores, y fraude electrónico. Fraude electrónico en el sentido de que también había claramente estafas bancarias antes de que hubiera este tipo de tecnologías, pero ahora es una realidad completamente distinta y tremendamente compleja. Por último, he querido hacer referencia a las redes. Aquí he puesto una representación de lo que es un troll, sobre todo porque nuestra Secretaría de Estado de Seguridad hace referencia a ellos en el sentido de que injurias, amenazas, delitos de odio, pues representan, sobre todo injurias, amenazas, representa un volumen muy importante de las denuncias. Entonces, la Secretaría de Estado lo considera oportuno colocarlo en esta clasificación. Estos serían, insisto, el primer plato, aquellos delitos que ya lo eran antes del concurso de las nuevas tecnologías, repito, pero que con la aparición de nuevas tecnologías pues tienen una dimensión, como vamos a ver, completamente distinta.
La distribución de recursos gráficos, la promoción de material nuevo. Algunas veces ha habido gente, criminólogos, que me han dicho, bueno, vale, vamos a ver, el tema de la pornografía infantil en Internet es pues, probablemente uno de los que más repugnancia produce en la sociedad. Pero me decía, bueno, pero ¿cuál es el mal real? ¿Qué daño produce la distribución y consumo de pornografía infantil por parte de nuestra sociedad? Bueno, a mí se me ocurren por lo menos tres. Las redes de pornografía infantil tienen tres problemas graves. Uno, que el propio consumo de pornografía infantil promueve producción de pornografía infantil. Claro, ya no está, a la hora de producción de pornografía infantil no estamos hablando de pornografía, estamos hablando de agresión sexual a los menores. Yo empecé a investigar el tema pues hará ahora, no sé, 20 años. El impacto al principio es tremendo. De hecho, veía imágenes que decía, esto no puede ser posible. Me acuerdo de la primera que vi, que pensé que era un montaje o que había un muñeco en vez de un bebé. Bueno, pues no, son niños. Son niños y te das cuenta que estas imágenes forman parte de unos circuitos. En ocasiones por dinero, yo nunca he llegado a investigar ese tipo de delitos, pero muchas veces simplemente por reputación entre los miembros de una red, en el sentido de que se trata de un bien escaso. Entonces el hecho de que yo provea gratuitamente imágenes viene a suponer que las podré recibir en su momento. Bueno, pues había por entonces muy buenos profesores, concretamente me acuerdo del profesor Max Taylor, que decía simplemente que el poder erotógeno de las imágenes pornográficas es caduco, es decir, la visualización de una imagen repetidamente deja de producir efecto y eso lleva a que se impulsa que se creen nuevas imágenes, lo cual, insisto, ya estamos hablando de agresión sexual. Bueno, este sería, digamos, el primer gran problema de la distribución de pornografía infantil. Lo siguiente tiene que ver con el establecimiento de grupos, de redes de pornografía infantil. ¿Cuál es uno de los efectos perversos que, sin embargo, no son evidentes? Pues el hecho de que esta gente, al comunicarse, ejercen un tipo de autoayuda. Es decir, ellos no se ven como personas claramente antisociales o enfermas, o como queramos llamarlo, que necesitarían un tratamiento, ya sea penitenciario, ya sea sanitario o psiquiátrico, sino que yo recuerdo haber leído algún foro que decía, no, esto en su momento la homosexualidad estaba recriminada y ahora se acepta perfectamente, pues algo pasará también con el tema de la pederastia. Y por último, también en esta línea, que el hecho de que se conciten, se reúnan virtualmente estas personas, pues se intercambian información de gran valor estratégico y operativo. Por un lado, saben cómo defenderse de raids policiales, cómo tenemos que cifrar, qué tenemos que decir, cuál es nuestra actitud ante una detención, y también información que les puede llevar a obtener sexo físico en determinados países. Esto sería básicamente la pornografía infantil. Insisto, en su momento, antes de las redes, pues también había pornografía infantil. Yo he visto revistas, pero claro, digamos que el consumidor tenía que dar la cara, tenía que ir al kiosco, identificarse de alguna manera, que le conociera el entorno, o hacer fotos, pues también estaba sometido a este tipo de control, que por supuesto desde las nuevas redes pues es imposible, o digamos, no aplica. Perdón, don Antonio, me llama la atención, así vamos con el coloquio un poco incorporado, incidir sobre que no existe mucha conciencia entre los propios pederastas de que estén haciendo algo mal. Eso me ha llamado muchísimo la atención. No, a ver, no sé si lo he explicado bien. Quiero decir que en un entorno en el que todos son pederastas, digamos que minimizan esa parte y lo que hacen es pues autojustificar su impulso, y de alguna manera reprochar a la sociedad que no tenga la apertura de miras. Claro, esto en pederasta, digamos, duro, por decirlo así, es más complicado, pero luego hay sobre todo un aspecto de pedófilos que expresan el sexo como una continuación del amor, pues que no ven que estén haciendo daño a los menores. Sobre todo estaba dirigido, que eso sí que los he investigado yo, y además hablando en español. Los retos, digo, pues claramente la infiltración en las redes de pederastas, que nuestra nueva legislación lo contempla, tiene muchos problemas, pero ya se han hecho algunas cosas. Vuelvo a decir el cifrado, pero como dije antes, es una realidad, no podemos tenerlo
como un problema, sino como una cosa que forma parte de las reglas del juego. Y, desde luego, no solo nos quedamos en lo que es la identificación de los que distribuyen pornografía infantil, sino que, lógicamente, desde el punto de vista policial, tenemos que llegar a la identificación de las víctimas y de los autores, que es muy lógico. Esto necesariamente tiene que, como casi todo, pero en este caso más, contar con el concurso de la cooperación policial internacional. El segundo gran bloque de estos Cyber Enabled Crimes sería lo que se refiere al fraude electrónico. No sé si en este momento aquí hay que volver a hablar del cifrado. Cuando se creó Internet, hay gente que todavía defiende que Internet es una herramienta de guerra, que era algo que hicieron los americanos para responder de manera eficiente a un posible ataque preventivo de la Unión Soviética. No es cierto. La realidad de las cosas es que la carrera espacial soviética, con lo cual Sputnik en órbita, creo que fue Eisenhower, que se llevó un cabreo de mucho cuidado, dijo, esto no puede ser, los rusos no pueden estar por encima de nosotros. Creó lo que es ARPA, que es un organismo, es verdad, encuadrado en el Departamento de Defensa, pero la misión de ARPA era reunir a las mejores eminencias científicas del planeta para, sencillamente, producir ciencia y tecnología, no necesariamente militar. Entonces, lo que contrataron a estas personalidades, y bueno, pues como vedettes que son algunos, pues todo el mundo quería su superordenador. Claro, un ordenador de entonces no tiene el precio de un ordenador de ahora, y además pues eran grandes mainframes. ¿Cómo se solventó esto de alguna manera? Pues creando ARPANET, que era un protocolo de tal manera que pudieran comunicarse, los científicos podían publicar sus logros y podían intercomunicarse de una manera muy eficiente. Ese era el objetivo de ARPANET, la máxima comunicación, y fijaros, la máxima comunicación en un entorno perfectamente identificado y conocido. Quiero decir, es que estaba completamente fuera de lugar tener cualquier consideración de seguridad en aquellos tiempos. Lo que quiero es que se comunique todo, se comunique bien, se comunique rápido y se comunique con todo el mundo. Bueno, la cosa empezó a prosperar y llegó un momento pues, que se autorizó el uso comercial de Internet. Llegaron los bancos y llegaron otras instituciones como servicios gratuitos en los que dijeron, oye, pues vamos a dar servicio a través de Internet. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso es absolutamente contrario a esta idea de compartirlo todo. Si yo voy a dar servicio, un servicio bancario, un servicio de correo electrónico a un particular, tengo que poner las bases para que esa comunicación llegue a ese particular y nada más que a él, ¿verdad? Entonces hubo que implementar el cifrado, que representó una mejora tecnológica importantísima, que no voy a contar en absoluto, pero que se dio de bruces con una cosa tan simple como efectiva, que se llama phishing. El otro día me preguntaban allí en Jaca, oye, pero esto del phishing ya no se lleva. El phishing sigue siendo por lo menos el 90% de todas las infecciones. Y el phishing es ni más ni menos que una suplantación de identidad con engaño. Claro, el phishing de hace 20 años era un mensaje de correo electrónico con algunos elementos de look and feel que te asemejaban a tu banco y que simplemente decían, señor estimado cliente, como director de seguridad de su banco, le invito a que me dé sus claves porque estamos restaurando no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces el que recibía ese mensaje, digo, es que estos son unos fenómenos. Entonces ponía sus datos y tal. Claro, es una cosa que hoy por hoy lo vemos de una simpleza absoluta, pero es que esta herramienta de suplantación de personalidad ha avanzado muchísimo. No sé si estáis al corriente de los últimos ataques contra la banca online, pero fijaros, por ejemplo, Timba es ya de hace 5 o 10 años. Entramos en nuestra banca virtual, nos aparece, ponemos nuestra contraseña, fijaros en esto, nuestro usuario, nuestra contraseña, entramos y ya nos aparece el pop-up. Este pop-up ya es falso, pero por contra de lo que ocurría con los mensajes de correo electrónico, se ha producido un entorno de privacidad nuestro. Ahí no puede entrar ningún phisher. Lógicamente, eso tiene que ser el banco. Entonces, en este mensaje se nos dice, ha recibido usted por error una transferencia, pues, normalmente de una agencia de seguros. Hemos tenido que bloquearle su cuenta. Entonces, le damos dos opciones. O que vaya usted a su oficina. Fijaros qué fino. Es el banco, si me están diciendo que vaya por la oficina.
o pase a vuestra oficina y aporte la documentación necesaria, o pulse aquí en devolver. La cuestión está en que tú miras tu balance, eso es tu banco. Miras en el balance y ves la transferencia y ves el saldo incrementado. O sea, es que ahí no puede haber ningún physer ni ninguna cosa rara. Es mi banco, si están ahí todas mis transacciones. Entonces, claro, yo no voy al banco, hago devolver. Entonces, al devolver es cuando me empiezan a pedir mi contraseña de posiciones, me empiezan a pedir más cosas, me empiezan a pedir el SMS que recibo en el teléfono. Pues claro, normal, lógico, si es que estoy haciendo la transferencia. Fijaros la potencia de este sistema, es que si hubiéramos tenido bioidentificación, cuestiones biométricas, hubiéramos cedido igual, hubiéramos puesto nuestra huella, nuestra palma o el iris. Esa es una cosa absolutamente potente. ¿Por qué? Porque el engaño se produce a bajísimo nivel. Es como la película esta de, ¿cómo se llama? La de los sueños, un sueño en un sueño en un sueño. Es imposible que nos engañen, tiene que ser el banco. Bueno, pues eso es phishing, eso es suplantación de identidad. Bueno, pues fijaros lo importante que es esto dentro de estos delitos, que lo eran en su momento, pero ahora con la incorporación de nuevas tecnologías, pues fijaros que luego que ha avanzado. Bueno, sí, pues lo que os he contado. Eso es, en los retos, pues la autenticación biométrica, pero fijaros que con un engaño poderoso ni la autentificación biométrica serviría. Muy importante la interlocución con las entidades financieras. No es bueno que los agentes policiales nos pongamos a investigar con el testimonio de los directamente defraudados, porque los directamente defraudados solamente saben cosas como cuánto me han quitado, dónde ha ido y en qué momento. Claro, es el banco el que me tiene que dar mucha más información. Eso está costando mucho, a pesar de las cosas. Y bueno, y luego, esto sí que ya lo digo aquí, prevención del fraude. Ahora mismo tenemos dos grandes concentraciones de denuncias, que son el fraude del CEO o el BEC y el ransomware. El ransomware, Alberto nos puede decir que hay poco que hacer, salvo el tema de la prevención. Y en el fraude del CEO, el CEO es simplemente suplantar la identidad de un CEO y desde esta suplantación acceder a un empleado con ciertos conocimientos por nuestra parte, a un empleado que tenga posibilidad de hacer transferencias, engañarle, pedirle que haga una transferencia a tal sitio y que se mantenga en silencio o que guarde la discreción absolutamente. Bueno, pues insisto, las únicas formas de tratamiento que hay serían la prevención. La prevención es darlo a conocer en qué consiste, dar a conocer lo que es el modus operandi, dar pantallazos de todas las campañas y, pues como he comentado con alguno de vosotros, pues empezar a dar este tipo de conocimiento incluso en las escuelas. Hombre, a los críos tampoco le vas a hablar del CEO, ¿no? Pero sí de determinados contenidos que ya deberían empezar a tratar. Pues sí, fijaros, es que igual que en su momento cuando se hablaba de la educación sexual había una corriente que decía, no, eso ya lo aprenderán en la familia. Bueno, vale, pues ahora parece ser que se da. Aquí va a ocurrir igual. De momento la única reacción que hace la comunidad educativa con respecto a la formación en materia de tecnologías es quitar el móvil, que a mí personalmente me parece bien. Pero bueno, pero el móvil lo van a tener luego en casa. Quiero decir, no estarían de más que empecemos a meter en lo que es el conocimiento del medio, el medio digital también, que los críos sepan. Bueno, no sé si lo que es un servidor, pero por lo menos que detrás de determinados nicks pues hay personas o incluso puede haber defraudadores. En fin, es una idea que simplemente dejo ahí esbozada, ¿verdad? Bueno, por último, insisto, esto es una cuestión específicamente española, en el sentido de que se le da mucha importancia a lo que son las injurias, las amenazas, las calumnias, los delitos de odio, las fake news, digamos en las redes sociales. Lo voy a pasar de manera muy rápida. Lo cual serían los retos, pues reforzar la colaboración con los grandes, con lo que se llama GAFA, que son Google, Apple, Facebook y Amazon, porque cualquier información sobre las redes sociales nos tienen que dar estas instituciones. Afortunadamente hay un acuerdo de colaboración bastante interesante con Estados Unidos, y aunque estos mecanismos no son muy ágiles, pues la verdad es que no están cerrados, con un simple mandamiento judicial y no con una comisión rogatoria. Una comisión rogatoria es un procedimiento muy farragoso. Con un simple mandamiento judicial y en determinadas condiciones
estas instituciones nos están dando información interesante. Colaboración internacional para la Red Tor. No sé si conocéis lo que es la Red Tor, es una web cifrada en la que, bueno, nos permite navegar con absoluto anonimato. En estos entornos, cuando decimos absoluto, hay que poner comillas siempre, pero bueno, con un gran anonimato, pero sobre todo están lo que se llaman los servicios ocultos, es decir, tiendas online que nos sirven material totalmente ilícito y que cuesta mucho también ubicarlas. Bueno, pues bien, se vende droga, se vende pornografía infantil, se vende moneda falsificada, armas, pero esto es una cosa que hay que trabajar desde el punto de vista de la colaboración internacional. Y otra vez vuelvo a lo mismo en la prevención, en la educación. Sí, diga. Para meterle mano. ¿Ya lo han conseguido? Nosotros no, pero lo han hecho los holandeses junto con los americanos, han hecho una operación magnífica. Lo que es la red Tor propiamente dicha es una red, insisto, con las comillas, invulnerable, pero tres cosas. Una, los navegadores que utiliza pues son navegadores al uso y como tal tienen bugs, tienen pequeños problemas. En ocasiones eso se puede explotar con pentesting. Lo que ocurre es que te pones a hacer un pentesting de estos navegadores, puedes encontrar algo, pero lo encuentras cuando lo encuentras y donde lo encuentras. O sea, no es una cosa que se puede aplicar a cada caso. Después, dentro de la red Tor, la manera de pagar es con Bitcoin o bueno, con otro tipo de monedas, pero tradicionalmente Bitcoin. Bitcoin tiene una cierta trazabilidad. Una de las últimas operaciones ha venido como consecuencia de trazar Bitcoin. Y por último, hay determinados materiales que efectivamente se pueden transmitir a través de correo cifrado sin ningún problema, pero hay otros como armas que por internet no te la pueden dar. Tienes que recibirlo en algún sitio, tiene que haber algún equipo de logística que lo haga y hay líneas de investigación. Es decir, hay líneas de investigación, pero la estructura de Tor como tal es, en teoría, es invulnerable. Esto tenemos que acostumbrarnos a decirlo. No sé con quién lo comentaba, que tenemos siempre que ir con la chaqueta de somos tremendos, lo hacemos. No, vamos a ver, aquí tenemos muchos espacios oscuros, ¿La policía? No, la policía no, la sociedad. La policía, los ingenieros, los militares, es una cosa que nos está sobrepasando, claramente. Y por eso el siguiente mensaje es el que ya se ha expuesto, esto es una cosa de todos. Estamos los especialistas que tocamos lo que tocamos, pero necesitamos la colaboración de todos. En todo caso, respecto a la pregunta, pues sí, es una red poco menos que inexpugnable. No sé cómo voy de tiempo. ¿Sí? Bueno, pues hemos terminado el primer plato. Vamos con el segundo, que es el plato fuerte. Sería lo que es la ciberseguridad o el delito informático propiamente dicho. Aunque la pieza de 400 gramos que vamos a degustar es ciertamente delito informático propiamente dicho, pero tiene que ver con los bancos. Es un malware, pues lo último en malware. Básicamente, lo que conocemos como delitos informáticos, muy grosso modo, serían los ataques de denegación de servicio y las intrusiones en redes. Es decir, atacamos desde máquinas a máquinas y cuando atacamos a las máquinas, ¿qué daños causamos? O sea, los daños propiamente, daños informáticos, alterar o sustraer o borrar datos en una máquina, llevárnoslos, los datos, que serían las intrusiones, o el rendimiento de la propia máquina, que es el ataque de denegación de servicio distribuido, todo lo que podemos hacer. Bueno, pues todo aquello que vaya desde máquinas o redes a máquinas y redes es lo que se llama el delito informático, el delito informático propiamente dicho, que se llama el Cyber Dependent Crime, que es lo que decimos, pues eso, delito informático puro. No sé, no me gusta mucho. Esto, dejadme que os haga un resumen muy general de lo que sería el panorama que facilita esta base de inseguridad y cuáles son las herramientas que tenemos para investigar este tipo de delitos. Lo primero, que estamos trabajando con delitos, con productos no acabados, por naturaleza.
Es decir, nosotros compramos un coche y nuestro modelo a lo mejor tiene algún pequeño problema que se solventará en el futuro, nos llamarán, oiga, tiene usted que pasar por aquí porque el freno le pasa esto. Aquí los paquetes de software que salen al mercado necesariamente están inacabados. Hay multitud de circunstancias no previstas por el programador que pueden dar lugar a errores, y algunos de esos errores son críticos de seguridad, lo que se llama los bugs. Nosotros obtenemos un producto, ya sabéis que cada cierto tiempo hay unas actualizaciones. ¿Por qué? Pues se han reportado esas circunstancias no conocidas, se ha hecho una pequeña vacuna y te lo facilitan. Eso es la actualización. ¿Qué pasó, por cierto, con WannaCry? Pues que, claro, no afecta a ningún particular, porque los particulares actualizamos sin ningún problema. Claro, las grandes empresas no es lo mismo actualizar un PC que actualizar, pues no sé, un montón de servidores. Aparte, esos servidores tienen construidos sus propios paquetes de software y demás. Entonces, al no tener esa actualización, pues eran vulnerables. O sea, que primera pata del trípode sería que se trata de productos no acabados. Este es fundamental. Usuarios ingenuos o poco concienciados y otros maliciosos. Este es el mensaje fundamental. Tenemos que acceder a la red, bueno, con cierta tranquilidad, cosas conocidas, pero teniendo en cuenta que hay usuarios maliciosos, que hay usuarios maliciosos que te van a mandar una cosa y tú te lo vas a creer. Fijaros lo que os he contado, entrar en vuestras cuentas, recibir un mensaje diciendo que se ha hecho una transferencia, pero es que tú estás viendo el dinero, si es que está ahí. Fijaros hasta qué punto somos vulnerables o nos creemos las cosas. Todos, Y lo que os contaba, un diseño de Internet que no tenía en sus orígenes ninguna consideración de seguridad. Pero ¿qué consideración de seguridad si eran científicos cada uno en su despacho? ¿Qué van a hacer estos? Además, unos cuantos. Yo creo que ahora mismo en los usuarios de Internet somos como en la mitad de la humanidad. Yo supongo que dentro de poco pues seremos todos. Y claro, dentro de la mitad de la humanidad pues hay de todo. Sin embargo, insisto, lo que es la estructura de Internet es la misma que la de comparticionar. Tiene muchos parches, pero esa es la estructura. Y eso es lo que permite, por ejemplo, los ataques de denegación de servicio, en el sentido de que los servidores están hechos para dar servicio. Entonces, si recibo muchas peticiones, yo reservo mis posibilidades hasta que caigo inundado, que es lo que es el ataque de denegación de servicio, o el spam. Lo veremos más adelante, pero tú no diseñas en la realidad un servicio para que puedas mandar al mismo tiempo 1000 mensajes de correo electrónico. Que claro, en el momento en que sí se puede, pues ¿qué ocurre? Que si, por muy burdo que sea el engaño, si va a caer un 1%, claro, si mando 1000, pues tengo garantizadas 10 víctimas, ¿no? O sea que esa sería la tercera pata. ¿Qué problemas tenemos a la hora de investigar? Pues primero sería el espacio temporal de las posibles contramedidas legales. Uno de los elementos básicos de la ley es la territorialidad. Las leyes tienen aplicación en un determinado territorio. Lo que tiene de aplicación en España, pues puede que no lo tenga en Francia. Hombre, la verdad es que la comunidad internacional en esto está avanzando mucho y cada vez estamos más homologados, pero estamos más homologados con Francia. Incluso a lo mejor con Indochina la cosa es un poco más complicada. Tenemos un problema legal en ese sentido, porque las cosas en Internet no conocen de fronteras. La realidad, la diferencia entre Austria y Australia pues son unos cuantos milisegundos, nada más. Después tenemos oasis al margen de la ley. Hay multitud de países que te venden el uso de un servidor, te permiten tener un servidor y te garantizan que ninguna autoridad judicial, van a llegar a las autoridades judiciales que quieran, pero que no van a dar contestación a ninguna de ellas. ¿Por qué? Pues porque no se lo exige su Estado, son Estados fallidos típicamente, o simplemente porque no los guardan. Con lo cual tenemos ahí un problema importante. Estos serían los de carácter espacial. Pero luego tenemos los de tipo temporal. El primero es los propios ritmos de la Administración de Justicia. Claro, un ataque informático se prepara y se ejecuta en segundos. Un procedimiento penal, pues claro, tiene un protocolo, unos procedimientos, unas garantías que van a la marcha que van. Y después el otro temporal que he puesto es el tema de la retención de datos. Perdón, sobre este asunto quizá conviene profundizar. Existe, lógicamente, usted forma parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero
En su experiencia, ¿existe una conciencia creciente en la judicatura de que hay que endurecer algunos tipos que pueden ser muy dañinos, pero que ahora mismo no existe excesiva conciencia? Porque claro, un ciberataque puede ser tremendamente lesivo y bueno, y parece que como viene de Internet lo disculpamos, pero a lo mejor ha hecho un destrozo enorme en una empresa o en un grupo de personas. Sí, desde el punto de vista de política criminal, que es la que corresponde al Ministerio Fiscal, yo tengo el privilegio de trabajar codo a codo con la Fiscalía de Delitos Tecnológicos y claro que hay esa conciencia y esa inquietud. Lo que pasa es que en nuestro sistema judicial quienes emiten las órdenes son los jueces y cada juez es un señor feudal. Quiero decir, puede haber todo tipo. De hecho, nuestro sistema judicial se basa en la libre valoración de la prueba por parte del juez. Entonces, si el juez en un momento dado no ve gravedad o no ve ni siquiera delito, dice fuera. Ese es el problema. Institucionalmente, políticamente, sí que lo hay. Sí que lo hay. Lo que pasa es que, claro, también el personal es limitado. Hay que... cualquier cambio legislativo supone una tonelada de papeles y de reuniones. Normalmente se dice, es que siempre la ley está por detrás de la tecnología. Hombre, siempre va a ser así. La tecnología, el vector que mueve el desarrollo de la tecnología es el éxito. Cuando una tecnología funciona, se copia y se va muy rápido. En los países democráticos, el vector que desarrolla la legislación es el consenso. Parlamento, comisiones, votaciones, o sea que sí, eso siempre va a ser así. Quería hacer una pregunta, la tengo apuntada desde el entremés y ahora se me está repitiendo, ¿no? No soy experto en temas legales y precisamente por eso hago la pregunta. Yo entiendo que para hacer una autopsia hay que ser médico forense y tener aquí un cartelito que diga, hola, soy médico forense y estoy reconocido como tal. Para hacer un análisis forense digital hay que ser algo, es decir, un juez va a exigir que en esa custodia de la prueba haya intervenido alguien con una titulación, o se está pensando en una titulación específica de análisis forense digital. Que yo sepa, no. De hecho, lo que es la pericia, no la informática, en general la pericia, pues también el hecho de experto te lo otorga el juez. Tú expones un poquito tu currículum, es posible que te haga alguna pregunta de cuáles son los procedimientos, el juez interpreta que tienes pericia bastante y lo da por... Luego hay un montón de certificaciones, claro, que siempre contribuyen a darle prestigio a un testimonio, pero hoy por hoy en la práctica judicial española yo creo que no existe tal cosa y que yo sepa no hay ninguna orientación en ese sentido. Lo último, esto sí que lo tengo que decir porque es que puede ser una bomba. Sabéis que digamos la pieza angular, aquello que separa una investigación que es tecnológica de una que no lo es el uso de una dirección IP. Dicho así de una manera un poco grosera. Bueno, dos problemas. Uno, que aunque nuestra legislación obliga a los proveedores de servicio, a aquellos que despachan direcciones IP, les obliga a mantener durante 12 meses un registro de a quién han despachado esa dirección IP. Es decir, yo como policía digo, Telefónica, dígame usted a quién tenía usando la IP tal, en tal día y a tal hora. Me dice, por fulanito de tal, siempre que esté dentro de este espacio de 12 meses. Eso más o menos va funcionando, pero tenemos una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de diciembre de 2016 que dice que eso es una bestialidad, o sea, que eso no puede ser así, que eso de obligar a los operadores de servicio a guardar registro de las IPs como si todos los ciudadanos fuéramos delincuentes, que no, que se ha acabado. No solo que no lo guarden, sino que lo destruyan. Bueno, eso está así. De momento en España no han dicho nada. Si eso ocurre alguna vez, pues desde luego vamos a tener un bajón importante. No digo que nos quedemos de brazos cruzados, pero la cosa va a ser dura. Y luego otra herramienta también que nos está perturbando mucho es el CGNAT, el Carrier Grant NAT, que es, esto creo que lo puedo explicar fácil, es las operadoras lo que hacen, por ejemplo, con los teléfonos, y que lo van a hacer sobre todo con Internet de las Cosas, es despachar direcciones IP internas. Es decir, lo que nosotros tenemos en casa, tenemos un router con una dirección pública, y ese router luego nos da servicio
pues a mi móvil, al laptop del niño, al PC del despacho, ¿vale? O sea, una sola dirección pública da servicio a un grupo de dispositivos. Bueno, pues eso hay muchas empresas que lo están haciendo también, que con una sola dirección pública, una dirección IP, están dando servicio a un montón de teléfonos. ¿Qué pasa? Nosotros en un momento dado encontramos gloriosamente una dirección IP, entonces nos dirigimos a la empresa, oiga, bueno, con mandamiento judicial y todo esto, dígame usted quién era el usuario de esta dirección IP. No, usuario no, le voy a dar 1000 usuarios. Es un pequeño problema. Esto ocurre simplemente porque las empresas, en lugar de utilizar la implementación IPv6, que da un montón de direcciones, se queda con IPv4, que es la tradicional, porque el CGNAT es mucho más barato, mucho más fácil de aplicar. Con lo cual tenemos ahí dos problemas, no sé con quién comentaba yo. Sí, pues esto, en lugar de decir qué buenos somos, eso estoy explicando cuáles son los problemas que tenemos, insisto, no la policía, es la sociedad. Esto es una cosa que no tiene que resolver esencialmente la policía, sino que tenemos que conocerlo y protegerlo todos. Y vamos a ir directamente a la operación Carbanak. Ya nos vamos a meter con lo que son los hackers. He puesto ahí, claro, tengo que hacer una pequeña apostilla. Yo estoy hablando desde el punto de vista de policía judicial. Estoy en la Unidad Central de Ciberdelincuencia, nos ocupamos pues de la investigación de delitos informáticos. Tengo que decir que como policía también me afecta el artículo 104 de la Constitución, que dice defender el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Quiero decir, tengo que investigar y tengo también que proteger, que prevenir. Pero aparte de lo que es la Unidad Central de Ciberdelincuencia, tenemos también la Unidad Antiterrorista, la Comisaría General de Información, que se ocupa del tema de terrorismo en general, a 3 niveles, sería la propaganda, el reclutamiento y, circunstancialmente, pues un ataque, pero del que ya nos han hablado, que se ocupa el CNPIC. Yo quiero circunscribirme a este entorno, y en este entorno, pues los hackers, la figura del hacker sería, por un lado, los románticos ya no existen. En su momento sí que había gente que se ponía a hacer un poco el tonto y avisaba y decía, oye, mira, que tienes esto mal configurado y tal. Bueno, eso yo creo que ya no existe. Sin embargo, sí existe el vándalo, el que ve una vulnerabilidad y la explota simplemente para contárselo a sus amigos, eso sí. El hacktivista, que sería un poquito el terrorista light, por decirlo así, pero bueno, en casa tenemos a Anonymous, que ha hecho alguna cosita con motivo de la campaña catalana, y sobre todo el 95% o incluso más son los hackers, aquellos que explotan sus conocimientos, sus posibilidades por dinero. De dos tipos, esto es interesante. Aquí he puesto los ninis, que son los usuarios, es una expresión para que nos entendamos, lo que se llama el Crime as a Service. Crime as a Service son unos paquetes de malware que se venden en estos servicios ocultos de Tor. De tal manera, yo pues no tengo ganas de estudiar, no tengo manera de ganarme la vida, pues tengo sin embargo algunos tokens de Bitcoin, me meto en Tor, busco alguna cosita y de repente pues me encuentro con un malware que me permite hacer uso de una botnet y infectar con determinados virus de ransomware a quien caiga. Entonces luego recibo mi dinero y oye, pues me he ganado un dinerito. Esto en España nos hemos encontrado poco, pero por ejemplo en el Reino Unido sí que ha dado lugar incluso de campañas para que los policías vayan a casa de estos niños y hablen con sus padres, para que os hagáis una idea. Y luego tenemos el hacker que nosotros conocemos, que es aquel hacker que se integra en una organización, por ejemplo, los que dieron lugar a la operación Carbanak. Y estas organizaciones, por cierto, tienen unas estructuras, unas características esencialmente distintas a lo que conocemos por organización criminal clásica, en el que habitualmente pues, los puestos de trabajo son fijos hasta que te liquidan. Existe una relación jerárquica clara, es decir, tenemos a un jefe que manda sobre un subordinado y insisto, la disciplina es absoluta. ¿Cuáles las características de las...? Perdón, Antonio, has hablado varias veces de la operación Carbanak o de la organización... Carbanak. ¿Perdón? Carbanak. Carbanak. Sí,
No. Voy a contarla. Ah, perdón. Voy a contarla. La diferencia entre este tipo, o sea, esta organización se diferencia claramente de las organizaciones actuales de hackers en el sentido de que los hackers no tienen conocimiento directo entre sí, se conocen de foros. Sus modos de colaboración son por obra, es decir, yo necesito que me desarrolles un malware que haga esto. Si me lo das, te lo pago. Pues efectivamente, mira, toma, ya tengo aquí la primera entrega, míralo, vale, pues ya está, te lo pago. Y luego esta persona desaparece. Y normalmente pueden requerir, como fue el caso de Carbanac, el concurso de las mafias tradicionales. Y son engañadas por ellas en ocasiones. Por ejemplo, en Carbanac, que vamos a ver ahora, el producto final era el control remoto de determinados cajeros. Entonces, para obtener el dinero de los cajeros, contrataban a mulas de grupos criminales, pues rusos, básicamente. ¿Qué ocurre? Pues que parte del dinero se lo daban y parte del dinero, pues no tanto. Esta es la operación Carbanac. Bueno, por cierto, he estado poniendo cuáles son las unidades, las secciones dentro de la Unidad Central de Ciberdelincuencia que se ocupan de estas especialidades. En concreto, la operación Carbanac, que se llevó a cabo en marzo de este año, pues es la sección de seguridad lógica. Esto salió en la prensa. Nosotros, la policía, no somos demasiado buenos vendiendo nuestros logros, pero bueno, este tuvo un cierto eco. Esta por ejemplo, es una representación, una publicación del País. Esa foto en concreto es real, es decir, esta es una de las mulas que fue a recoger dinero a un cajero que estaba controlado por control remoto. Bueno, incluso Kaspersky, que fue la empresa de ciberseguridad que descubrió este malware, pues dio cuenta de ella. Por cierto, es que no sé si os han hablado ya de las APTs o os van a hablar a continuación. Las APTs, para que ustedes hagáis una idea, están desarrolladas, no voy a decir por estados, pero por grupos financiados por estados y esencialmente tienen el objetivo de obtener información. Bueno, pues esto, Carbanac, es una APT que estaba desarrollado por 5 chavales o no tan chavales, y que en lugar de información el propósito era obtener dinero. Pero como veremos a continuación, esto tiene unas consecuencias importantes. Esta da lugar a una de las características típicas de la delincuencia en la red, que es la asimetría. Nosotros no vamos a pensar que un grupo criminal, según las películas del 007, disponga de un arma nuclear, por ejemplo. Eso es cosa de los estados. Pero en tema de delincuencia informática, pues sí podemos contar con APTs que son desarrolladas, APTs en el sentido de que es un arma potente. Pues estaba controlada, está desarrollada por un grupo de 5 chavales. Bueno, 5 chavales, 5 personas. Perdón, concretamente eso es que estaba preparado para que lo que ha llamado mula vaya alguien a un cajero a una hora y empiece a recoger billetes. Eso es lo que se llama el jackpotting. Jackpotting viene del jackpot, del premio gordo de las máquinas. Digamos que hay dos tipos de jackpot, que sería este y luego un ataque local a ese determinado cajero automático. Bueno, pues nada, estas son lo que se recogió en prensa. Fijaros, simplemente. Pues nada, paso esto. Sí, seguro. Eso seguro. Nada, esto nada. Vamos a ir, sí, aquí sí, fijaros. Dentro de... Cuando os he contado eso de que entráis en vuestra cuenta de banca y os ha llegado una transferencia que no corresponde, está bloqueada vuestra cuenta y tal, y que veis incluso, podéis ver los movimientos en la pantalla y tal. Esto viene pues por el concurso de un malware muy sofisticado, muy bien desarrollado, ¿verdad? Concretamente pues tenemos el Zeus, SpyEye, Carver, que era uno que especialmente se instalaba en nuestros sistemas y permanecía silencioso y completamente inadvertido durante mucho tiempo, obteniendo todo tipo de cosas. Entonces hubo un momento que estos malos tan malos, también son creativos, que dicen, bueno, vamos a ver, pero si nosotros hemos sido capaces de desarrollar Carver, que lo instalamos en las máquinas de los clientes, y pasan completamente inadvertidos durante muchísimo tiempo, ya que instales el antivirus que instales,
¿por qué no damos el paso y nos instalamos directamente en los sistemas de los bancos? Eso fue lo que dio lugar, más o menos al mismo tiempo, a Anunak. Anunak es un grupo criminal ruso que empezó a trabajar en esto. Vamos a dejar a los clientes, vamos a meternos directamente en los bancos. Bueno, pues de Carver y Anunak dio lugar a lo que es Carbanak, que a su vez luego desarrolló Cobalt Strike, bueno, Cobalt, lo que es Cobalt, y ahora mismo pues sigue funcionando como APT, que yo sepa en algún lugar de Europa y probablemente en Sudamérica. Esto era importante, es decir, hemos desarrollado tanto el malware para los particulares que vamos a dar el paso. Y esto es típicamente el Carbanak. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si, digamos, meterse en los sistemas de un particular es una proeza como la de un carterista que se lleva la tarjeta, claro, meterse en un banco con todos los procedimientos que tiene es una cosa bastante más complicada. Por el tema de asimetría, es verdad, aquí he puesto a Tom Cruise ahí cuando se mete en una cámara esta y al choricillo, pero la exposición y el riesgo es el mismo, ninguno. O sea, ahí Tom Cruise, si le pillan le puede hacer algo, pero aquí ¿qué ocurre? ¿Que te caes dentro del banco? Bueno, pues nada, vamos a ver. O sea, esto es el tema de la asimetría. La operación. Bueno, fueron 20 meses, llevó el trabajo intenso de 11 policías, se han obtenido 10 terabytes de información que están siendo analizadas gracias al INCIBE, que está haciendo un trabajo espléndido. Tuvieron que desarrollarse 15 comisiones rogatorias internacionales, 16 reuniones internacionales, 2.000 horas de vigilancia, esto es muy importante, o sea, la investigación tecnológica no es solo estar en el ordenador, estamos hablando también de estar en un coche policial y tomar fotos, y 300 direcciones de criptovalores. Muy rápidamente, lo que hemos descubierto, bueno, pues que digamos las fases de reconocimiento y preparación y distribución del phishing, en este caso es un phishing que se llama spear phishing, que es un phishing preparado. No es un phishing que distribuye un montón de direcciones y que pique el que pique, sino perfectamente diseñado para tal persona. Para la explotación y la instalación del malware solamente uno, y después ya para las actuaciones pues otros dos. Como veo que esto se acaba, simplemente contaros una cosa. Bueno, sí. Bueno, vamos a ver. Había 3 maneras de actuar por parte de Carbanak. Por un lado, se metían dentro del sistema y se metían en cuentas y lanzaban transferencias a personas que no eran las que... O sea, captaban transferencias y cambiaban el destinatario. Seleccionaban las transferencias más jugosas, cambiaban el destinatario, que era el destinatario de una mula. Esa es una forma de actuación. La segunda forma de actuación es cogerse con el control de las redes de cajeros automáticos y, como os he dicho, utilizar la técnica de jackpotting. Y la última era expedir tarjetas, cambiar los saldos, cambiar las limitaciones de crédito, por ejemplo, y sacar dinero en cualquier lugar del mundo. También en España. Estábamos detrás de Carbanak, aparecieron unas extracciones asociadas a Carbanak, vimos las imágenes de los que sacaron el dinero, se fueron asociadas inmediatamente al grupo que estábamos vigilando y, bueno, pues comprobamos que en efecto eran ellos. Bueno, esto es un esquema de cómo funciona, es básicamente lo que os he explicado. Pues nos quedamos sin postre y sin nada. Listo. La cuenta, si quiere, la puedes obviar, pero lo interesante cuenta. Sí, por eso voy aquí. Nos encontramos en un momento, fijaros, en los que teníamos pruebas más que suficientes de blanqueo de dinero. Teníamos pruebas más que suficientes de que determinadas personas habían actuado como mulas, habían sacado dinero de manera fraudulenta, pero no teníamos nada que lo asociara a las entradas, a la intrusión dentro de los bancos y las manipulaciones informáticas. Y de repente ocurrió, explorando la infraestructura cibernética del entorno de Carbanak, vimos que algunos de los dominios que se habían comprado para utilizar como infraestructura cibernética se habían comprado con unas cuentas de Bitcoin que sabíamos que eran de Deniska. Y eso es casi tan bueno
como encontrar una huella en una pistola que acaba de disparar. Y bueno, pues nada, la detención, la pena se hizo el registro de una manera en la que, fijaros, por el tema, os decía, una implementación del cifrado que no sea del todo buena o utilizar determinadas vulnerabilidades nos da una gran ventaja. En este caso hicimos una monitorización del domicilio de este hombre por 3 sistemas redundantes de tal manera que conseguimos entrar cuando el ordenador estaba abierto y no estaba cifrado, que eso es el ser o no ser. Y gracias a eso, pues, y yo creo que así que lo voy a dejar aquí.